Bueno, hermanos, buenas noches. Como todos los miércoles, aquí estamos para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. De verdad que para mí es un honor poder compartir cada semana la palabra, los estudios. Y hoy quiero darle gracias a Dios. Vamos a orar. Señor mío, te doy gracias por este tiempo, porque me permites transmitir tu mensaje, Dios. Te pido que dispongas los corazones de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Escribe con fuego en su corazón esta palabra, Señor, y que la puedan poner por obra. Bueno, hermanos, mire, el día de hoy quería compartirles este tema. Lo titulé, me gustó mucho el título, El mejor gratis de todos. Es un pasaje que está en Isaías 55 del 1 al 13 y realmente habla de la misericordia gratuita para todos, pero tiene mucho contenido este pasaje bíblico y lo vamos a estudiar en dos etapas porque no alcanzamos a verlo todo hoy. Entonces hoy vamos a ver probablemente hasta el versículo 6 y la semana entrante pues vamos a continuar. Entonces espero que sea de mucha bendición para todos, que nos edifique, porque realmente, como siempre lo digo, el primero que resulta edificado con cada uno de los estudios bíblicos que hacemos cada semana soy yo. Y la verdad que me ha traído mucha revelación y quería compartirles esto. Entonces vamos a ver, el mejor gratis de todos está en Isaías 55 del 1 al 13. Y dice así, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y el sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es el de mi invariable misericordia por David. Yo lo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones, por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado. Llamarás a gente que no conocías, pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras que se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor, pero será una señal eterna que durará para siempre, perdón. Bueno, vea, entonces, este es un pasaje que me gustó muchísimo. Curiosamente, Dios lo había puesto hace ya varias semanas en mi corazón y pues tuve la oportunidad de leerlo y profundizarlo en estas últimas 2 semanas y entonces quería compartírselos el día de hoy. Lo primero que quiero que aprendamos y que veamos ahí, que está hablando sobre la sed del alma, porque dice que todos ustedes los que tienen sed, entonces, ¿qué sed? Claramente Jesús está hablando aquí de una sed espiritual. Obviamente él está hablando en el sentido espiritual, como cuando se le acercó a la mujer samaritana y le dijo, dame beber del agua. ¿Sí? Y entonces está hablando obviamente de la sed del alma. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿qué tanta sed en tu alma tienes? ¿Qué tanta necesidad? Porque muchas veces nosotros nos sentimos que no nos hallamos en la vida,
que no encontramos el sentido en la vida. Muchas veces vamos por la vida caminando, dando pasos cada día, pero como que no encontramos ese sentido. Y eso es porque nosotros somos seres tripartitos. Nosotros acuérdense que somos un espíritu, tenemos un alma y digamos que estamos viviendo o estamos atrapados en este cuerpo. Por eso es que tenemos esa necesidad de comunicarnos con nuestro Creador. Por eso es que hay esa necesidad y siempre la habrá de comunicarnos con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, yo quería hoy compartirles, por ejemplo, para los que todos sabemos y digamos que lo hemos dicho, sí, claro, somos espíritu, inclusive lo decimos al revés, somos cuerpo que tenemos un alma y un espíritu. No, yo quiero que hoy se acostumbren a decir, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo, porque cuando el cuerpo se vaya, tú sigues siendo tu esencia, sigues siendo tu espíritu. Y quería contarles un poquito para los que dudan un poco, por ejemplo, de esta fe de la existencia del alma y del espíritu, porque siempre hay gente que dice que son lo mismo, que es una sola cosa, que el alma y el espíritu son una sola cosa, o que no tenemos alma y espíritu. Y yo quería que leyéramos dos pasajes que están en el Antiguo Testamento en Génesis, donde se relata la muerte de Raquel y la muerte de Isaac. Está en Génesis 35:18 y dice, y aconteció que al salírsele el alma, está muriendo Raquel, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Ella está teniendo un hijo y le ponen Benjamín, pero en ese momento ella muere. Pero ahí claramente dice que al salírsele el alma, fíjate que la misma palabra de Dios desde mucho tiempo, desde muchos años, porque Génesis fue escrito en la época, imagínate, hace cuántos años fue escrito Génesis, aún en ese momento se hablaba del alma y del espíritu. Y fíjate, hoy en día yo entre más conozco de la palabra, más veo una cantidad de secretos que han permanecido por muchos años y que nosotros a veces desconocemos porque no conocemos la palabra de Dios. Veamos la parte de Génesis 35:29. Aquí es cuando muere ya Isaac. Dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Fíjate que está hablando en la muerte de Raquel habla del alma y en la muerte de Isaac habla del espíritu. Y entonces vemos que hay diferencia entre lo uno y lo otro, entre el alma y entre el espíritu, ¿verdad? Y al morir, claramente dice que ambas cosas salen de nuestro cuerpo. Y siempre, por eso siempre tendremos esa necesidad espiritual, porque dentro de nosotros hay una parte espiritual que necesita crecer. Y ese es el mensaje que yo quiero que se lleven al final del día de hoy. Vamos a hacer una reflexión muy fuerte con una revelación muy grande que tenemos que llevarnos en nuestro corazón. Entonces, entendamos que nosotros separados de Dios siempre vamos a tener una necesidad de llenar. Por eso hablaba de la sed del alma. Por eso Jesús habla de la sed del alma, porque esa alma necesita esa llenura de comunicarse con Dios. Y mire, el hombre siempre, como el hombre nació separado de Dios, nació con el espíritu separado de Dios. Entonces salió con el cuerpo, con el alma, pero el espíritu nació separado de Dios. Entonces el hombre siempre ha tratado de buscar a través del alma o con la religión acercarse a Dios o consultando espíritus, porque también hay gente que busca el mundo espiritual a través de los espiritistas, pero entonces se están conectando al reino de las tinieblas. Pero ambas son con el alma. Ambas están con nuestra mente. Acuérdense que en el alma está nuestra mente, nuestras emociones. Y el hombre siempre ha tratado de buscar la conexión a través de la religión con el alma. Y Dios no es una religión. Mientras nuestro espíritu no nazca de nuevo, no podemos tener esa conexión con Dios. Por eso nos pasa que tratamos de conectarnos con Dios con el alma. Porque si no tenemos el espíritu renacido, no tenemos comunicación con Dios. Entonces ahí es cuando nos volvemos religiosos, porque tratamos de hacerlo en el alma. Y nosotros podemos conocernos todas las escrituras, podemos hacer todos los rituales religiosos que hay, pero si no hemos nacido del Espíritu, no podemos, o sea, quiero que entiendan eso, no podemos tener una relación con Dios, porque Dios claramente es Espíritu.
¿Sí? Veamos qué nos enseña Juan. Juan 4:24, vea, dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Fíjate que si no adoramos a Dios en espíritu, es la única manera en que tenemos para comunicarnos con Él. Entonces recuerden esta imagen, quiero que no la olviden. Somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y ese vive dentro de un cuerpo es temporal mientras estamos aquí en la tierra, porque cuando el cuerpo muere, lo acabamos de ver, el alma y el espíritu inmediatamente salen del cuerpo. Entonces, quiero que te lleves este mensaje aquí. La religión no te entra al reino de los cielos. Porque muchas veces, no, es que decimos, es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy evangélico, es que yo estoy en el judaísmo, yo soy musulmán. Cuando tú llegues a las puertas del cielo, eso no te sirve para nada. Lo que te sirve es la relación que tú tienes con Jesús. ¿Qué es lo que te permite entrar al reino de Dios? Que tú eres un hijo de Dios, pero no por tener una religión. La religión es la manera en que aprendimos a acercarnos. Pero no porque tú tengas una religión tienes garantizada la entrada al reino de los cielos, solo cuando eres hijo de Dios. Y entonces, ya lo hemos visto muchísimas veces, ¿qué necesitamos para ser hijos de Dios? Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjate, hay dos condiciones ahí que son claves. Recibirlo, a todos los que le recibieron. ¿Y qué es recibirlo? Recibirlo es aceptarlo como su Señor, es someternos a su señorío, es ser obediente en sus mandamientos. O sea, no solo basta con creer en Él, hay que recibirlo. Entonces, lo primero es recibirlo, someternos a su señorío. Y lo segundo que dice es creer en Él, creer en su obra en la cruz. Eso es tener fe y actuar de acuerdo con tu fe. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Miremos lo que nos enseña Santiago 2:14 y el 17 y el 19, porque muchas veces decimos que tenemos fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Fíjate, ¿acaso esa fe puede salvar? O sea, si yo confieso con mi boca, pero no demuestro con mis actos lo que estoy diciendo, si yo digo, no, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero no lo demuestro con mis actos, no estoy siendo coherente. Esa fe dice ahí que no me puede salvar. El versículo 17 dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Porque muchos decimos, no, sí, yo creo en Dios, pero no le obedezco. Sí, yo creo en Dios, pero no hago las cosas a la manera de Dios. Entonces realmente no estoy creyendo. Y mire lo que dice el versículo 19. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno. Perfecto. Y haces bien, te dice, muy genial. Tú crees que Dios es uno, perfecto. Pues también los demonios creen y tiemblan. Fíjate, no basta con creer. Esto es muy importante. Necesitamos ser obedientes, necesitamos esa santidad, ese camino de santidad. Y miremos primera de Tesalonicenses 5:23 que nos enseña. Dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser. ¿Qué es entonces nuestro ser? Espíritu, miren el orden en que lo escribe. Espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros siempre nos hemos metido en la cabeza cuerpo con alma y espíritu. Pero esto tiene un orden porque es tu esencia. Si tú entiendes que tú eres un espíritu, tú vas, tú entiendes que cuando tu cuerpo muera, tú trasciendes porque no dejas de ser tú. Estás atrapado temporalmente en un envase. Tu envase es este cuerpo. ¿Sí? Entonces, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Lo segundo que quiero que aprendamos es que habla ahí la palabra, que hay, me causaba curiosidad la manera en que habla, porque ya lo vamos a ver, pero habla que vengan a comprar los que no tienen dinero y compren cuando, o sea, yo decía, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que compramos? Entonces, miremos, por ejemplo, lo que dice el versículo, dice, los que no tienen dinero, mira cómo dice, vengan y compren, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Me sorprendía este juego de palabras
pero cuando uno las lee detalladamente y las analiza y las mastica un poco, ¿sí? Se sorprende porque dice, los que no tienen dinero, vengan y compren. Y coman, vengan y compren vino y leche. Pero acuérdate que no tienen dinero, sin que tengan que pagar con dinero. Entonces, me encanta la manera como Dios muestra que es sin dinero, porque en la vida estamos acostumbrados a que todo se compra con dinero. Pero claramente no se necesita dinero para esta comida, ¿verdad? Claramente, entonces yo decía, bueno, y debemos estudiar qué es este vino y esta leche que se compra sin dinero. ¿Qué es este vino y esta leche que nos está ofreciendo aquí la palabra de una manera en que no dice compren vino? ¿Qué es este vino y esta leche? Entonces vamos a ver qué es el vino. Mire, el vino hace referencia a la alegría, a estar de fiesta, a estar llenos de gozo por el derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan en la última cena cuando Jesús hace referencia al vino? Entonces el vino tiene referencia a esa alegría, a estar de fiesta porque hubo un derramamiento de Jesús, de la sangre de Jesús, que permitió que gracias a ese derramamiento tenemos nosotros perdón de los pecados, ¿sí? Y miremos qué nos enseña Jeremías 31:12, dice, ellos vendrán, imagínate Jeremías, esto fue escrito muchísimo antes, ellos vendrán a las alturas de Sión, entre gritos de alegría y se deleitarán con mis bondades, con el pan, el vino y el aceite y el ganado de las ovejas y de las vacas. Y ellos mismos serán como un huerto bien regado y nunca más volverán a experimentar dolor. Fíjate que ahí está hablando de unos componentes. Primero del pan. Todos sabemos ya que el pan representa la palabra de Dios, es el alimento espiritual. El vino lo acabamos de ver, es la sangre, representa la sangre derramada, pero fíjate que ahí está diciendo, entre gritos de alegría, se deleitarán con mis bondades. Y estas son las bondades. Fíjate que ahí dice el pan, el vino, el aceite, lo estudiamos la semana pasada. El aceite es la unción, la presencia del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Cuando habla aquí de las vacas y las ovejas, está hablando de la provisión y de la expansión ministerial. ¿Sí? Entonces fíjate que el vino, este vino que nos están ofreciendo es muy importante y es que no tenemos que poner dinero para comprarlo. Y vamos a estudiar un poquitico entonces qué es la leche. Porque fíjate que acabamos de ver y hablaba del pan, pero no habla de la leche. La leche hace referencia al alimento espiritual, pero para quienes empiezan hasta ahora la vida en Cristo, quienes son bebés en Cristo todavía, no pueden tomar alimento sólido. Mire, Dios nos va revelando cosas en su palabra a medida que vamos creciendo en el espíritu. Y eso tiene un orden lógico. Yo no le puedo decir a un niño de 2 años o 3 años, bueno, mire, es que las tablas de multiplicar, porque no me va a entender. A un niño de 10 años no le puedo enseñar cosas de trigonometría y cosas de cálculo, porque no me va a entender. De la misma manera, Dios nos va revelando secretos poco a poco, porque al principio entonces no es alimento sólido, no es pan. Él lo llama leche, la leche. Miremos qué nos enseña Primera de Pedro 2:2, por ejemplo. Dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Fíjate. Entonces está haciendo referencia a la leche espiritual, a esa palabra que se te da masticada, a ese mensaje que se te da con todos los detalles como estamos haciendo ahora, ¿sí? Que son los secretos más sencillos del reino. A medida que uno va creciendo, el Señor le va revelando muchísimos más secretos. Y también la leche se referencia cuando se habla de la tierra prometida. En Éxodo 3:8 nos enseña, dice, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Fíjate que ahí dice, he descendido. ¿Y quién ha descendido? Entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego dice que para librarlos de Egipto, librarnos de la esclavitud. Espiritualmente, cuando recibimos a Jesús, sucede ese milagro que somos trasladados de las tinieblas al reino de la luz.
Nuestro espíritu vuelve a renacer, somos libres de la esclavitud. Y luego dice, sacarnos de esa tierra, dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Fíjate que hay un propósito cuando uno se acerca, recibe a Dios, recibe el Espíritu Santo, hay un propósito, es sacarte de la tierra de Egipto. Los israelitas no se quedaron en la tierra de Egipto, acordémonos la historia de Moisés. Hay que salir de la tierra. O sea, hay que dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, porque antes éramos esclavos del pecado. Y luego dice que hacia una nueva tierra buena y amplia. O sea, tenemos que empezar una nueva vida, caminar una nueva vida, una nueva manera de ser, dejar lo antiguo atrás. Se desecha nuestra manera de ser. Dice que a una tierra que fluye, primero leche, obviamente, hasta que crezcas y puedas recibir el alimento sólido como un cristiano ya maduro. Y luego la miel, dice leche y miel, y la miel representa el conocimiento espiritual en cuanto a la serenidad y la paz. Si miramos la historia de Israel, Dios envió a Moisés, si ustedes recuerdan. Trató con Moisés hasta que Moisés fue lleno del Espíritu Santo, porque Moisés tenía un carácter impresionante. Y entonces luego Moisés condujo al pueblo hacia la libertad. Vieron milagros, vieron todas esas maravillas, pasaron por un desierto para quitar toda la esclavitud que había en la mente de ellos. Y luego sí llegaron a la tierra prometida. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y todo esto que nos ofrece Dios? Pues gratis. Genial. Por eso el título del mensaje es el mejor gratis. Pero ¿por qué es gratis? ¿Quién pagó? Porque es que realmente en la vida no hay nada gratis. Alguien tuvo que pagar. Mire, aun cuando tenemos, por ejemplo, algún evento en que alguien vende publicidad y le dice, no, ustedes lo saben, compre uno, lleve el segundo gratis. ¿Ustedes realmente creen que el segundo es gratis o es que le están clavando el precio en el primero? No hay nada gratis en la vida, ¿cierto? El precio de este segundo producto que nos están dando está incluido. O, por ejemplo, cuando las empresas te dan algo gratis, cuando las empresas hacen publicidad y te dan un folleto gratis o entradas gratis, son gratis para ti, pero alguien tuvo que pagar por eso, ¿verdad? O se recupera en la tarifa que se cobra para las entradas de los que sí pagan o en los patrocinadores, pero alguien siempre tuvo que pagar. Realmente no es gratis, pero aquí Dios nos promete cosas gratis. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué gratis? Bueno, ¿quién pagó? Jesús pagó en la cruz para que nosotros tengamos esto gratis. Porque si no hubiera sido, porque es el principio, o sea, no hay nada gratis en la vida, es el principio. Pero Jesús pagó, ya pagó. Bueno, lo tercero que quiero que veamos es, ahí también habla de dónde invierto mi dinero, dónde estoy invirtiendo mi dinero, dónde invierto el fruto de mi trabajo. Vamos a mirar el versículo 2, dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Yo decía, mire, es que a veces gastamos el dinero en lo que no es. O a veces necesitamos cosas en el alma que no podemos comprar con dinero. Y hice una pequeña lista de cosas que no podemos comprar con dinero, porque me gusta cuando Dios empieza a decir, vea, vengan y compren los que no tengan dinero. Los que no tengan dinero vengan y compren vino y leche, o sea, los que no tienen dinero. Y hay cosas en la vida que tenemos, claro, no podemos comprar salud con dinero. ¿Cuántos pierden la salud al contrario? ¿Cuántos pierden la salud por el trabajo? Por hacer dinero, se meten en un estrés, y luego tienen que invertir todo el dinero ganado para poder pagar las cuentas del hospital. O pierden la salud, o no hay tiempo para disfrutar el dinero ganado. La salud es algo que no podemos comprar con el dinero. El amor. ¿Qué les pasa a las personas que tienen mucho dinero? Siempre están tratando de averiguar si las personas que se les acercan lo hacen realmente de corazón o por interés. Viven petrificadas de que la gente no le creen a nadie que se les acerque realmente por amor. Y todos sabemos, el amor no se puede comprar. Otra cosa que no se puede comprar con dinero. La felicidad. ¿Cuántas familias tienen dinero, pero están destruidas, rotas las familias? Y además el hombre entre más dinero tiene, más se llena de avaricia y más dinero quiere.
a menos que aprenda cómo cuidar su corazón para que, mire, el problema no es el dinero. Bíblicamente hablando, el problema no es el dinero, el problema es el exceso de amor al dinero. ¿Qué otra cosa? La integridad. Al contrario, las personas cuando están en la búsqueda del dinero a veces son tentados a romper su integridad. Son tentados a romper su integridad. Cosas que no pueden comprarse con dinero, el respeto. El respeto se gana, no se pide. Mucho menos se exige. Mucho menos se puede comprar. El respeto se gana. Se gana el respeto. Vean una cosa aquí importantísima, la inteligencia. Nadie puede comprar inteligencia con dinero. Nadie puede ir a la tienda y decir, bueno, deme 4 pastillas de inteligencia. Y ahora vamos a ver más adelante cuando hablemos al final de los espíritus de Dios, el que está la inteligencia. La inteligencia no la podemos comprar. La ética, al contrario, igual un poco hablando de la integridad, a veces cuando estás en el afán de buscar el dinero, a veces no tienes cuidado de esa línea que divide el bien y el mal. La paz. ¿Cuánto necesitamos nosotros paz en nuestra vida? Y a veces al contrario, quienes tienen más dinero, porque a veces dicen, no, cuando tenga dinero tendré paz, porque tengo una situación económica tranquila. Mire, muchas veces entre más dinero tienen, menos paz tienen, perdón, porque viven temerosos de perderlo, porque ponen su fuente de sustento y su fuente de paz en el dinero y el dinero viene y va. La educación, pero aquí no hablando de los estudios, sino de ser educados correctamente, porque cuántas veces no vemos familias con mucho dinero y niños malcriados, mal educados, ¿sí? Personas que tienen dinero y no tienen educación, se suben a un ascensor y no son capaces de decir buenos días, no dan gracias. La educación no se compra con dinero. Vemos al contrario, mucha gente que tiene dinero y no tiene educación. Y por último de esta lista, hay muchísimas cosas más, pero de esta lista pequeña que hice, una sonrisa verdadera, la sinceridad de tu corazón de vivir en alegría, una vida en alegría. Entonces volvemos a lo que decía ahí, ¿en qué gastamos nuestro dinero? En las cosas del mundo. Y vimos cómo nos dice la palabra, no les sacia. Llenamos nuestra vida, y eso pasa porque llenamos nuestra vida de cosas temporales, porque ponemos la llenura de nuestra alma en cosas materiales. Y en ocasiones llenamos nuestros vacíos con estas cosas materiales o llenamos nuestros vacíos con personas. Y resulta que lo que necesitamos es tener un corazón sano y tener la llenura del Espíritu Santo. Yo no digo que no hagamos muchas cosas que podemos hacer en la vida, pero a veces no las hacemos por los motivos correctos. A veces las hacemos para llenar un vacío. Y realmente Dios quiere que disfrutemos nuestras bendiciones, pero no para llenar algo que falta. Muchas veces cuando tenemos baja autoestima, llenamos nuestra vida de lujos, de joyas, de cosas muy finas, de cosas costosas para sentirnos bien, porque de pronto tenemos una baja autoestima. No estoy diciendo que todo el mundo, y vuelvo y repito, no se trata de que no puedo comprar estas cosas, pero se trata de hacerlo por los motivos correctos. Tenemos que analizar nuestro corazón. Si estoy haciendo esto porque tengo una baja autoestima, pues necesito sanar mi corazón porque eso nunca va a ser la solución. Porque mi valor es interior. ¿Sí? Acuérdense que el valor nuestro es interior. El valor nuestro no nos lo da el mundo ni las cosas que tengo. Porque cuando yo pongo el valor mío en las cosas que compro, siempre voy a necesitar más y comprar más cosas y tener más cosas porque nunca va a ser suficiente. Pero Dios quiere que disfrutemos nuestra vida plenamente. Y entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos vacíos de mi alma. Y en la palabra de Dios está absolutamente cómo llenarlos todos. Entonces, por ejemplo, para la baja autoestima, vamos a Primera de Pedro. ¿Y qué nos dice? Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro y vestidos lujosos, sino de lo interno del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Entonces, a medida que estudiamos la palabra, entendemos los valores reales y no los valores de la sociedad, ¿verdad? Cuando llevamos esos vacíos en nuestra alma, tenemos que ir directo a la palabra.
Tenemos que aprender la palabra, ir directo a la palabra, ir en oración para que rompamos todos esos paradigmas, rompamos esos argumentos, rompamos esas percepciones equivocadas que tenemos del valor de las cosas. Solo así podemos sanar nuestro corazón. Dios es el que puede sanar nuestro corazón. No digo que no tengamos, vuelvo y repito, no me vayan a malentender, no me interpreten mal. No estoy hablando que no podamos tener esas cosas. A mí me gusta tener cosas, me gusta viajar, me gusta tener cosas finas. O sea, yo no digo que no, pero tenemos que hacerlo por los motivos correctos. Tenemos que escudriñar nuestro corazón, pedirle a Dios que nos muestre en nuestro corazón si hay vacíos que necesitamos llenar. Entonces pregúntate el día de hoy, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Aún tienes soledad? ¿De pronto tienes decepción? ¿O de pronto tienes temor al fracaso y por eso acumulas y trabajas mucho para conseguir dinero? ¿Tienes necesidad de ser reconocido? Porque de nada sirve llenar todo esto con cosas materiales. Y el Señor, mire, tiene que obrar en nosotros primero. Él tiene que obrar en nosotros primero, cambiar nuestro interior, sanar nuestro corazón. Entonces ahí dice, no gastes tu dinero en cosas que no te sacian. Está bien que lo hagas porque ya tienes un corazón sano. Pero si no tienes un corazón sano, no estés gastando para llenar esos vacíos. Primero, acércate a Dios, sana tu corazón y luego podrás disfrutar muchísimo más esas cosas. Y por eso hace referencia a eso. Si no haces las cosas de la mano del Señor y tratas de llenar tu vida de todo lo material, no te va a servir de nada. Miremos qué nos enseña los Salmos. Salmos 127 dice, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica tu corazón, si el Señor no edifica tu vida, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Si el Señor no guarda tu trabajo, ¿de qué te sirve trabajar tanto? ¿De qué te sirve tener tantas propiedades y en cualquier momento, pum, las puedes perder? De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. Fíjate, todos los esfuerzos que podamos hacer, pero apartados del Señor, no funcionan, no perduran. No van a tener esa durabilidad que nosotros queremos tener, nos van a llenar temporalmente. ¿Sí? Entonces veamos qué decía ahí, dice, deleítense con la mejor comida, con la comida para el alma es la que realmente nos va a llenar. Acuérdense que el alma está en nuestro centro de pensamientos y emociones, ¿sí? Y la palabra de Dios nos ubica realmente en una posición correcta en la sociedad y en nuestra vida. No es a través de los conceptos de la sociedad con los que hemos crecido toda la vida. El estatus es una cosa que lo da la sociedad, el valor es una cosa que lo da la sociedad, la felicidad es una cosa que se vende en los medios de comunicación. Cuando ponemos nuestra felicidad en todas estas cosas materiales, en un momento las perdemos y nuestro mundo se derrumba totalmente. Entonces, lo que se construye lejos de Dios, lo que no se construye de la mano de Dios es inestable. Es inestable. Imagínense ustedes una empresa que, por ejemplo, no está pagando impuestos. Y crece, y la empresa crece, y de un momento a otro viene la SUNAT aquí en Perú, la DIAN en Colombia, y les clausura el negocio. Les pone una multa y pueden perder todo. ¿Por qué? Porque no estuvieron de la mano de Dios. Cuando uno crece en su vida y no está de la mano de Dios, está creciendo en la manera equivocada. Entonces hoy quiero que entiendas que el reino de Dios es el mejor lugar para invertir a largo plazo. Invierte tu tiempo, invierte todo en lo que venga de Dios, en el conocimiento que viene de Dios, en los valores que están establecidos en el reino. Que tu fortaleza venga de Dios y no de las cosas materiales que tienes. Eso es muy importante. Bueno, vamos a mirar el cuarto punto. Hay un pacto para tener una vida real. Ya puse específicamente a propósito este término de vida real porque tiene dos interpretaciones y quiero que la miremos de esa manera. Real, un pacto para tener una vida real desde el punto de vista de una vida verdadera, porque hay quienes viven en una burbuja. Hay personas que viven en una burbuja, no tienen una vida real. En las redes sociales pueden aparentar muchas cosas, pero no tienen una vida real. En la vida real no tienen esa felicidad.
Y el segundo concepto de real es vivir real como con privilegios de ser el hijo del rey, una vida de realeza, estar real, tener la realeza. Y mire lo que nos enseña ahí el versículo, dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán. Inclinen su oído, significa pongan atención. Cuando quiero, yo pensaba, claro, cuando quiero escuchar un chisme, piensen en esto, porque es la manera en que tenemos que escuchar la palabra. Cuando quiero escuchar un chisme y estoy, por ejemplo, en el centro comercial y hay mucho ruido, hay gente hablando en medio, yo inclinen su oído. ¿Qué significa eso? Como poner atención realmente, filtrar todo el ruido que está alrededor. Hay que refinar el oído para filtrar todo el ruido que está alrededor cuando queremos escuchar el chisme, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Hay muchos conceptos, hay muchas cosas. Uno, en el día a día hay tantas cosas que suceden que lo jalan a uno para el mundo, que lo distraen de las cosas de Dios. Y Dios dice aquí, inclinen su oído, escuchen y vivirán. No falta con oír, hay que escuchar con atención. Y sabemos que la palabra de Dios es vida para el espíritu. Acuérdese, somos un espíritu que tiene un alma. Si no hacemos crecer nuestro espíritu, ¿qué va a pasar después cuando nuestro cuerpo muera? ¿Sí? Y fíjate que dice, yo haré con ustedes un pacto eterno. ¿Quién no quiere un pacto que no termine? ¿Quién no quiere un pacto que aún después de morir podamos permanecer en alegría, en gozo, en vida? ¿Verdad? Miremos qué nos enseña el versículo 4. Dice, yo lo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones, por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado, llamarás a gente que no conocías, pueblos que nunca te conocieron correrán a ti. Mire, es una promesa hermosa. Tendremos posiciones de privilegio. A los hijos de Dios se nos abren las puertas, obtienen las mejores oportunidades. Aún en estos tiempos de pandemia he visto personas que consiguen trabajo, se les abren las puertas y nadie puede cerrar esas puertas porque las abrió Dios. Seremos honrados, pero ¿cuándo? Cuando inclinen su oído, cuando se acerquen, cuando coman de este vino y de esta leche. O sea, Dios nos invita a que vayamos a comprar de ese vino, de esa leche, de todas estas cosas. ¿Pero para qué? Pues seremos honrados, pero no, hay que recordar que todas las promesas de Dios tenemos que hacer algo, porque muchas veces pensamos en las promesas de Dios, pero no queremos hacer lo que trae la bendición de Dios. ¿Cierto? Miremos Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Dice, en el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. O sea, qué bendición en todas las áreas. El Señor te abrirá su tesoro de bondad que es el cielo y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra. ¿Para qué? La lluvia. Ya hemos visto y estudiado muchísimas veces que la lluvia produce cosecha, produce prosperidad. Y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Mire, cualquier proyecto que iniciemos, cualquier proyecto, cualquier negocio que iniciemos será de bendición. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Mire, tendremos hasta para prestar. Versículo 13 dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Tendremos privilegios, lugares de privilegio. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando, ahí viene el condicionante, fíjate, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Mire, entonces, hermosísima esta promesa, ¿cierto? Pero ¿qué dice ahí? Primero, obedecer los mandamientos.
Dice siempre y cuando obedezcas los mandamientos. Entonces nosotros a veces queremos las bendiciones, pero no queremos obedecer. Luego dice que no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, no irnos ni para la derecha ni para la izquierda. Cuidado con las libertades que te das en la vida. Cuidado con las libertades que te das, porque te apartan del camino de Dios. Somos santos, no santos porque no pecamos, sino recuerden, santos porque hemos sido apartados para Dios. La palabra dice, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo, no vivimos como el mundo. Ya fuimos sacados para que dejáramos la vida anterior, para que tengamos una vida nueva. Entonces no podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de las cosas de Dios. Tenemos que ser estrictos en las cosas de Dios, porque poco a poco nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando. Luego dice claramente, no vayas en pos de dioses ajenos. Cuidado con permitir algo que sea más importante que Dios. Cuidado, lo vimos la semana pasada o antepasada. Cuidado con poner tu confianza en quien no es que tienes que poner tu confianza. O pones tu confianza en el dinero, o pones tu confianza en tu trabajo, o pones tu confianza en las propiedades que tienes, o pones tu confianza en las capacidades tuyas, o pones tu confianza en quién pones tu confianza. Acuérdense que lo dijimos, hay un abogado, un único intermediario. No pongas tu confianza en otras cosas, porque cuando te desvías de lo que dice la palabra, porque es que a mí me parece que debería ser así, es que eso no es lo que dice la palabra. Eso, volvemos al uno, obediencia. No es porque me parece, no es que en esto sí estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Y luego al final dice, no les sirvas a esos dioses. No les sirvas a esos dioses. Entonces, mire, los hijos de Dios tenemos la gracia del Rey. Por eso les decía, una vida real. Porque tenemos la gracia del Rey, el dueño de todo, el creador del universo. Entonces, mire, vengan y compren el vino y la leche, inclinen su oído, obedezcan, todo eso nos hace tener la gracia del Rey. ¿Y qué obtenemos cuando nos inclinamos, cuando nos acercamos, cuando los hijos de Dios vamos a buscar la palabra, cuando vamos a buscar esa comida para el espíritu? Porque muchos alimentamos el alma, muchos alimentamos la carne, muchos alimentamos, pasamos la mayor cantidad de nuestra semana. Mire, cuando Dios habla del diezmo, les digo algo, no solo está hablando del diezmo en dinero, hay que diezmar el tiempo. El día tiene 24 horas, deberíamos darle al Señor 2.4 horas del día, o sea, casi 2 horas y 30 minutos. ¿Cuántos estamos dándole el primer lugar a Dios realmente que merece? 2 horas y media diarias, pero no. Le damos 1 hora hoy, 1 hora el domingo y chao. 15 minutos por ahí de resto en el día. Necesitamos la comida para el espíritu y esto es lo primordial que quiero que se lleven, ¿sí? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, recuerden, ¿sí? Y cuando nosotros le damos comida al espíritu, se encienden esa lámpara dentro de nosotros. Acuérdense que nosotros empezamos a hacer luz. Miremos Apocalipsis 4 que nos enseña. Dice, porque quiero que se lleven este mensaje hoy. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento, pero enlaza con Isaías del Antiguo Testamento, 700 años antes de la venida de Jesucristo. Isaías 11, 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces los vamos a ver estos 7 espíritus. Espíritu de Jehová es la presencia pura de Dios en nosotros. La presencia pura de Dios en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, viene esa luz, el Espíritu Santo. Es la presencia pura de nosotros. Pero fíjate que luego habla de espíritu de sabiduría. Entonces, en la medida en que yo me alimento, tengo más sabiduría. Acuérdense, Santiago dice, pidan sabiduría, el que necesite pida sabiduría.
Entonces, en la medida en que yo alimento mi espíritu, ¿qué voy a recibir? Sabiduría, porque la lámpara, son 7 lámparas, lo vamos a ver ahorita, la lámpara del espíritu de la sabiduría empieza a arder cada vez más. No es una llamita pequeñita, empieza a arder más en la medida en que yo alimento mi espíritu. Todos estos 7 espíritus empiezan a crecer dentro de mí. Espíritu de inteligencia. Dijimos que la inteligencia no se puede comprar con dinero. ¿Quieres tener la inteligencia para hacer las cosas de la mejor manera, para sobresalir sobre todos? Alimenta tu espíritu. Alimenta tu espíritu para que el espíritu de inteligencia, la llama del espíritu de inteligencia crezca y cada vez tengas más inteligencia. Mire, sabiduría, inteligencia. Queremos prosperar, queremos que nuestros negocios salgan. Mire la clave dónde está. Alimentemos el espíritu. Vengan a mí, compren el vino y la leche, que no tiene costo. Inclinen su oído. Cuarto espíritu, espíritu de consejo. ¿Cuántos no necesitamos consejo? Dios, hago esto, hago aquello. ¿Para dónde cojo? Emprendo esto, no emprendo aquello. Cuando yo prendo más mi lámpara del Espíritu Santo dentro de mí, porque alimento mi espíritu, voy a tener espíritu de consejo, espíritu de poder para traer sanidad, para sanar enfermos, para levantar a otros, para acercar a otros, para que Dios fluya a través mío. Esto está impresionante, porque estos 7 espíritus nunca hablamos de los 7 espíritus, solo pensamos el espíritu de Dios como una sola manifestación. Y dice claramente que son 7 espíritus. Espíritu de conocimiento. ¿Quién no tiene que tener el conocimiento? La sabiduría es aplicar correctamente todo ese conocimiento. Necesitamos que la lámpara del conocimiento se brille dentro de nosotros. Impresionante. Y por último, espíritu del temor de Dios. Acuérdense que una cosa era el amor, lo vimos la semana pasada, y otra cosa es el temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios en nuestra vida también. Es muy importante. Entonces, estas son las 7 lámparas. Vamos a verlo aquí en una imagen. Estas son las 7 lámparas. Los 7 espíritus de Dios que se encienden dentro de nosotros cuando alimentamos con la comida correcta nuestro espíritu. Pero si no la pasamos, nosotros, es que es increíble, pasamos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero en nuestras cosas, en cosas materiales, cuando lo mejor y lo más valioso es invertir en el área espiritual. Cuando invertimos en el área espiritual tenemos estas 7 lámparas que empiezan a crecer dentro de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro espíritu se va a llenar de estas lámparas y se va a transmitir a nuestra alma. De nuestro espíritu va a fluir a nuestra alma. ¿Y qué está en el alma? La mente, los pensamientos. Entonces, todas esas ideas de creatividad, toda esa sabiduría de cómo actuar, todo ese conocimiento, la revelación, o sea, el consejo, todo eso va a venir del espíritu. ¿Pero por qué? Porque tenemos que alimentar el espíritu. Y mire, por último, quería mostrarles esto. Esta es la menorá. Es el candelabro o lámpara de aceite hebrea que tiene 7 brazos. ¿Sí? Es la representación de los 7 espíritus de Dios. Y acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros necesitamos que estas 7 lámparas enciendan dentro de nosotros. Necesitamos alimentar nuestro espíritu para que estas 7 luces brillen dentro de nosotros y cada una de ellas nos dé las 7 cosas que acabamos de leer. Importantísimo. Entonces, les quería compartir esto porque me parece que nunca entendemos por qué es tan importante alimentar nuestro espíritu. Sí, bueno, para la vida eterna, sí, pero para la vida eterna, pero hoy en día lo necesito. Hoy en día necesito alimentar mi área espiritual. Yo te dijera algo, si tú realmente crees esta palabra, empezarías a partir de mañana a dedicarle 2 horas y media diarias a crecer en tu espíritu, porque eso te va a traer el crecimiento de estas 7 lámparas dentro de ti. Tú dirías, si tú realmente crees la palabra, porque fíjate que es que decimos, sí, yo creo tan bonita esta prédica.
Pues si tú realmente crees la prédica, si tú realmente crees la palabra, si tú realmente crees lo que aprendiste hoy, ¿quién no va a invertir en lo que realmente te va a dar un beneficio duradero en esta vida? Entonces quería traerles esta reflexión el día de hoy. Me pareció muy importante entender. La semana entrante vamos a estudiar la segunda parte, entonces vamos a hacer nuestra acostumbrada reflexión. Espíritu Santo, hoy te quiero decir que te anhelo con todo mi corazón. Hoy quiero pedirte que calmes esa sed de mi alma. Atráeme con tu amor, Señor. Quiero estar a tu lado. Perdóname, Espíritu Santo, si he caído en esa religiosidad. Quiero conocerte más. Anhelo estar en tu presencia. Quiero tener una relación contigo. Quiero que esas 7 lámparas brillen dentro de mí, que crezcan. Hoy, Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de estar alejado de ti. Te recibo como mi Señor. Hoy creo en lo que hiciste en la cruz, Señor. Acepto el derramamiento de tu sangre, ese vino para el perdón de mis pecados. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que seas tú quien llene mis días. Anhelo estar contigo, Dios. Espíritu Santo, te necesito. Gracias por permitirme acercarme a ti, por permitirme entrar en tu habitación. Quiero darte mi corazón, Señor. Habita en mí. Quiero que me enseñes a escuchar tu voz, Señor. Quiero sentarme a tus pies y escuchar tu voz. Tener esa hambre de tu palabra. Que tu palabra traiga vida a mi espíritu, Señor. Hoy anhelo estar aquí contigo, Señor, adorándote. Quiero adorarte. Trae vida a mi espíritu, Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenemos que anhelar estar en la presencia de Dios, porque da vida a nuestro espíritu. Dios tiene tantas cosas para nosotros. Si realmente lo creemos, no sería el día suficiente para dedicarnos a todas las cosas que son de Él. Bueno, quería compartirles esta palabra. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.